Los rumores del aumento de la gasolina ya no son ni tan rumores. De hecho, parece un aumento de facto, sin avisos, a espaldas del ciudadano, por la fuerza y a oscuras, como todo lo que tiene el sello de esta malvada revolución. El portal de noticias Bloomberg lo da por hecho, y el testimonio de muchísimos de ustedes me han dejado saber que ya está efectivo en múltiples estados del país. Pero no se trata solo de la gasolina, hablamos en general del costo de la vida, y a ellos no le importa qué piense usted. Será porque aquí no hablamos francés. La Asamblea Nacional 2015, en teoría la Asamblea Nacional legítima, aunque ya con periodo vencido, y repito, en teoría, recupera acceso a los fondos congelados en bancos estadounidenses. Y hablamos de algunos millones de dólares, los cuales nos deja, o al menos a mí, una gran interrogante, pero ya se las cuento. ¿Y alguien realmente pensó que votar por un guerrillero fanático de Fidel Castro podría terminar bien? Supongo que sí. Y que fueron unos cuantos millones de colombianos que romantizaron el crimen. Pues ahora Vicky Dávila hace una gravísima denuncia a los colombianos y al mundo, porque la izquierda decidió irse all in, pero no solo en Colombia. Estamos en tiempos de supervivencia. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El régimen de Maduro está sentando las bases para un aumento del 50% en los precios de combustibles en las gasolineras con la excusa de prepararse para la disminución de los ingresos tras esa suspensión de operaciones de la petrolera estadounidense Chevron, así como de otras compañías petroleras del extranjero que operaban en el país. Lo cual me parece muy extraño porque, según la Pirata del Caribe, la producción de crudo, Delcy Rodríguez me refiero, la producción de crudo había aumentado después de la cancelación de la licencia OFAC. PDVSA planea implementar un aumento de precios de 0,25 centavos de dólar por litro en todos los estados, según personas que tienen conocimiento de la medida. Según esas personas que hablaron con Bloomberg, funcionarios de PDVSA ya han comunicado el aumento de precios a los operadores privados en algunos estados. Sin embargo, no se implementará, entre comillas, hasta que el régimen haga el anuncio oficial y lo publique en la Gaceta, según información. Aún así, algunas imágenes de los nuevos precios de las gasolineras comienzan a circular en redes sociales y siguen circulando, me consta. No solo el video que les coloqué el día de ayer en el video de ayer, sino que muchos de ustedes ya me hicieron llegar fotos por mis redes sociales, que están por acá, en donde se puede ver claramente el nuevo precio de 75 centavos por litro de gasolina. Los aumentos de precios se produjeron por primera vez en la dictadura, o en esta dictadura reciente en 2020, revirtiendo una política de congelamiento que duró décadas. Desde entonces, el régimen ha reducido algunos aumentos anunciados ante la oposición pública, ¿no? Y aunque yo era muy joven, no dejo de recordar el aumento de los precios de la gasolina en la era de Carlos Andrés Pérez, febrero del 89, y las consecuencias que esto trajo. Obvio, ahora estamos en un escenario diametralmente opuesto. En la actualidad, Venezuela vive bajo el terror y cualquier manifestación es ahogada con fuerza y crueldad, una infinitamente mayor que la del 89. La medida subraya la dificultad del régimen de Nicolás Maduro para encontrar nuevas fuentes de ingresos, lo cual es una contradicción a lo que estos mitómanos intentaron vendernos los días siguientes al cese de las operaciones de estas empresas extranjeras. PDVSA es propietaria de todos los surtidores de combustible en más de 1.600 gasolineras del país y se asocia con contratistas privados para la operación, y lo que alguna vez fue el orgullo de nuestro país, hoy es un cadáver podrido bajo el control de la Pirata del Caribe y de sus predecesores. Si tú lo colocas en comparativa, por ejemplo, el precio de la gasolina en Florida, Estados Unidos, es aproximadamente 68 centavos por litro, siendo el salario mínimo $15 la hora. Y qué ruda la comparación con el precio de la gasolina en Venezuela, que será de más de 0,75 por litro con un salario mínimo de $1.31 al mes. Y antes de que vengan los policías del idioma a corregirme, porque los conozco, en Estados Unidos sí se vende por galón y un galón son 3,78 litros y la matemática está hecha. Saque la cuenta y verá que está bien. Mientras, el régimen importa gasolina, por ejemplo, de Irán a precios inflados, pagando con oro sacado de las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el país sigue viviendo un caos. Normal que algo salga mal, ¿no? Esto es un atraco planificado. Miren,
En 2020, Bloomberg reveló que supervisó el envío de 9 toneladas de oro a Irán, valoradas en $500 millones a cambio de ayuda para las refinerías, dejando las reservas del Banco Central en mínimos históricos. ¿Contrabando de petróleo? Sí. También te lo tiene Delcy, es la maestra. En 2023, Transparencia Venezuela documentó cómo PDVSA, bajo su mando, vendía crudo a intermediarios en Malasia y Emiratos Árabes a precio de remate, evadiendo las sanciones. Pero lo más grave es que los ingresos, según el Confidencial, nunca llegaron al Tesoro Nacional, sino a cuentas ligadas a enchufados. Pero el aumento será por Chevron, que no se nos olvide. Aunque lo que no olvidamos tampoco es su mitomanía. En 2019 afirmó en la ONU que Venezuela superó la crisis económica. Mientras el país colapsaba. En 2020, tras reunirse con José Luis Ábalos en Barajas, España, negó el encuentro y las fotos la desmintieron. Corrupta hasta los tuétanos, Delcy es el rostro de un régimen que roba mientras el pueblo hace cola por gasolina subsidiada, si es que siguen existiendo las gasolinas subsidiadas y es que los chinos lo permiten. Y esto no es ineptitud, es un sistema diseñado para enriquecer a los enchufados mientras el pueblo se hunde. La gasolina cara es solo un síntoma de un país en ruinas. La crisis eléctrica con apagones de hasta 18 horas en el interior del país y la escasez de gas doméstico que obliga a veces a cocinar con leña a algunos son la norma. La Gran Aldea, por ejemplo, reporta que la OPEP busca mantener el crudo entre 95 y $100 por barril, pero Venezuela, con PDVSA quebrada, no puede capitalizar. Mientras el régimen paga deudas a China y a Rusia con petróleo, además dejando el país sin divisas, Delcy, intocable en su burbuja, sigue el guión chavista. Culpa de la guerra económica y culpa del imperialismo. Pero las sanciones de Estados Unidos sabemos que llegaron en 2019, cuando cortaron el suministro de gasolina de Citgo. ¿Cómo se explican los 20 años de saqueo entonces? PDVSA bajo Chávez y bajo Maduro enviaba combustible gratis a Cuba y a sus aliados, mientras el contrabando florecía, plantas eléctricas también. En 2018, un litro de gasolina costaba menos de 1 centavo, incentivando el robo. Hoy, el aumento, una burla. No hay producción, no hay refinerías, solo promesas vacías. En Zulia, los militares venden gasolina en dólares y el aumento, lejos de frenar el mercado negro, lo engorda. En 2022, tras el ajuste de diésel a 0.50, el contrabando creció. El aumento, nuevo, es la gota que derramaría el vaso. En X, hashtags como gasolina chavista y Delcy corrupta reflejan la rabia. El Pitazo reportó protestas en Anzoátegui y Monagas por la escasez con transportistas paralizados. La Fuerza Armada de Plástico, que debería proteger al pueblo, custodia las gasolineras para los enchufados. Y Delcy, con su cara de cemento y bien fea, sigue en el poder mientras el país se desangra. PDVSA y el Ministerio del Petróleo no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios hecha por Bloomberg, ni tampoco responderán nada, de hecho, por nadie, porque Venezuela es la ley del viejo oeste. Y muchos de ustedes me preguntan constantemente qué pasa, que Edmundo, por ejemplo, no se juramenta, una pregunta repetitiva en el canal, y es algo en lo que pienso con frecuencia, y no. Aunque esto pase no sería el fin de todos nuestros males, pero habrían recursos estratégicos de los que podríamos tomar ventaja, o al menos avanzar. Pero es una discusión compleja porque en el marco de la Constitución no parece claro que un presidente electo, incluso considerando lo particular de nuestra coyuntura actual, pueda juramentarse fuera de Venezuela, fuera de la jurisdicción de la Asamblea Nacional y en un lugar distinto al hemiciclo. Pero ¿qué sucede? Y ya entenderá el preámbulo, que la Asamblea Nacional de 2015 es la única que reviste de legitimidad, entre comillas, aunque ya caduca, y los subsiguientes bodrios parlamentarios que han habido no son más que un golpe de Estado y una violación a los poderes constituidos. Nacieron desde la ilegalidad y en la práctica no han sido ni serán instituciones válidas para legislar, por mucho que lo hagan de facto. Pero esa asamblea de 2015 también caducó. La discusión sobre la ruptura del hilo constitucional es bien compleja, porque hay quienes sostienen, yo soy uno de ellos, que la ruptura del hilo constitucional ocurrió subsiguiente a la renuncia de Chávez y que todo lo que vino después, con enroques en el poder, fraudes y cantidades de locuras que vivimos, todos, es ilegítimo. Y recuérdelo, se le solicitó la renuncia al presidente, la cual aceptó. Ahora, la noticia reciente es la siguiente. Aun cuando muchos pensaban que la cosa de la Asamblea de 2015 era del pasado, pues recibe fondos descongelados de la OFAC, dependencia del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que entregará $10 millones a la instancia del Poder Legislativo controlada por la oposición,
o ficción y que dio origen a lo que se llamó el gobierno interino de Venezuela. Aunque de manera extraoficial, recientemente se conoció la comisión delegada de la Asamblea Nacional de 2015 que recibió la referida cantidad a través de las Oficinas de Control de Activos Extranjeros OFAC. Se trata de fondos que eran originalmente descongelados de la Reserva Federal de Nueva York, que son propiedad de Venezuela. Pese a que en diciembre de 2024 la plataforma unitaria dio a conocer que se le ponía fin a la Asamblea Nacional de 2015, la presidenta de dicho ente parlamentario, Dinora Figuera, informó al embajador de Estados Unidos del momento, Francisco Palmieri, acerca de la aprobación de una prórroga de su mandato por un año adicional. Una decisión que habrá sido adoptada en una especie de sesión secreta que se libró o que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2024, sin que hasta el momento existan algún tipo de actas o grabaciones que lo confirmen. El asunto se hizo público a través de un diputado vinculado a dicha comisión, quien hizo mención de la entrega del dinero que, de acuerdo a lo que se sabe, será la última liberación de fondos que se realizará bajo este mecanismo. Esto en virtud que los recursos disponibles se habrían agotado. El desconocimiento de estas entregas a nivel público se debe a que la OFAC no tiene obligación de informar públicamente sobre la liberación de estos fondos especiales. Se conoció que estos recursos, los 10 millones de dólares, se destinarían a financiar partidos políticos, pagar a los diputados de la comisión delegada y apoyar a un grupo de activistas seleccionados por los partidos que conforman la plataforma unitaria. Todo esto, información de Venezuela Política y de Medio Petit. Los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Voluntad Popular recibirán una mayor proporción, mientras que otros partidos recibirán fondos proporcionales a su representación. Como se recordará, este mecanismo de financiamiento se inició con el programa Héroes de la Salud, que fue destinado a personal médico durante la pandemia de COVID-19 y que posteriormente se amplió para incluir a diputados y a algunos activistas. La solicitud de esos 10 millones de dólares se realizó en enero de este año y fue aprobada recientemente. El referido mecanismo de financiamiento fue utilizado anteriormente por el gobierno interino. También sirvieron para cubrir los honorarios de los bufetes de abogados que defendieron de alguna manera los activos de la República en los juicios que enfrenta en distintos tribunales federales de los Estados Unidos, que además no son pocos. Toda esta operación fue posible gracias al Estatuto de Transición, elaborado por Juan Miguel Mateus de Primero Justicia. Y esto lo mezclo con una declaración reciente de Edmundo en una entrevista con Patricia Llanó, quien comentó que no tenía planeado juramentarse porque las condiciones no están dadas o no estaban dadas. Y de verdad que yo me pregunto, no sé si es que las condiciones que esperan son unas sillitas playeras, una sombrilla, una cavita con unas Blue Moon bien frías, el cortecito de naranja que no puede faltar o qué. Pero el llamado a avanzar es urgente y no es una crítica, es una súplica prácticamente. Están pulverizando lo poco que queda de Venezuela y uno se sigue preguntando, ¿cuál es el siguiente paso? Y por favor, no hablemos de estrategias que no se pueden contar ni de cuentos de camino. Hablemos de voluntad de avanzar, porque ahora les voy a hablar del costo de la vida y sé que más de uno de ustedes me puede dar un repaso a mí completo de todo lo que les voy a hablar. Porque mientras el régimen de Nicolás Maduro intenta contener el alza de la tasa del cambio del bolívar a través de medidas represivas como la detención de más de 50 personas acusadas de publicar el precio del dólar paralelo, el poder adquisitivo de los venezolanos continúa en caída libre, en barrena. La moneda oficial pierde valor frente al dólar y los precios en bolívares y también en dólares no dejan de subir. La comida sube tanto en bolívares como en dólares. Es una cosa de locos. La inflación sigue haciendo estragos. Por ejemplo, en 2017, un kilo de cebollas, alguien que me decía esto en estos días en los comentarios, costaba $0,41, cuando el salario mínimo rondaba los $32 mensuales al cambio. Hoy, ese mismo kilo se vende entre 120 y 160 bolívares. Digamos, $1.60 a tasa oficial. Y apenas una semana antes que el régimen se volviera loco, en muchos comercios minoristas donde se usaba el tipo de cambio no oficial, el precio era de $1,05. La especulación, el desequilibrio cambiario y la falta de confianza en la moneda nacional distorsionaron todos los niveles de la economía doméstica. La mayoría de los venezolanos, y usted lo sabe, muchos de ustedes, familiares o amigos, sobrevive con ingresos en bolívares, mientras que los precios de los bienes y los servicios están dolarizados de facto. El salario mínimo permanece congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares al mes, equivalente a $1,33 según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Y a esto
se le suma ese bono de alimentación equivalente a $40 mensuales, que en mayo pasado el régimen ajustó como un bono especial que no impacta ni en pensiones ni tampoco en las prestaciones, de $90 a $120. Una cifra que aún resulta irrisoria, insuficiente para cubrir la canasta básica, que está estimada en más de $500 mensuales por diversas ONG como Observatorio Venezolano de Finanzas. El régimen, en lugar de atacar las causas estructurales del colapso económico, opta por criminalizar la información. Desde la semana pasada, y como hemos repasado en este programa, al menos 53 personas han sido detenidas por estar presuntamente vinculadas a plataformas que publicaban el precio del dólar en el mercado paralelo. Entre estos, por ejemplo, por citar a uno, se encuentra Carlos Andrés Pérez, no el mismo del 89, de 40 años, acusado de administrar una cuenta de Instagram dedicada a difundir esta cotización. Según el fiscal del Photoshop, Tarek William Saab, estas publicaciones causaron un impacto devastador en el poder adquisitivo del venezolano y forman parte de una guerra económica contra el país. Fueron las publicaciones, no fueron ellos, ¿ok? Pero la verdad es que el trasfondo es más complejo que el cerebro de Tarek William Saab. La subida del dólar paralelo no es producto de publicaciones en redes sociales, es producto del deterioro estructural de la economía, caída de ingresos petroleros, baja inversión o casi nula inversión, desconfianza en el sistema financiero, ausencia de crédito productivo y una inflación que está reprimida y que amenaza con desbordarse nuevamente este año. El Banco Central ha intentado estabilizar la tasa vendiendo millones de dólares semanales, pero su margen de maniobra es cada vez más estrecho. Desde enero de 2024, el régimen ha intensificado su presión para imponer el uso obligatorio de la tasa oficial del BCB, como digo yo, a punta de fusil y bota, ignorando que esta tasa suele estar muy por debajo de la realidad del mercado. Comerciantes, emprendedores y consumidores atrapados entre la represión y la necesidad de subsistir. Algunos sectores incluso ven con buenos ojos las acciones para regular la economía, pero muchos otros entienden que las medidas populistas que buscan distraer el colapso general son inefectivas. Además del impacto económico, la crisis social, que es otra, no da tregua, y Venezuela se enfrenta a una de las peores emergencias humanitarias de todo el hemisferio. Lo hemos repasado en otros programas, la pobreza alcanza a más del 50% de la población según la ONU, y ya sabemos que son más de 9.1 millones de personas que emigraron por causas relacionadas con el hambre, con la inseguridad, la falta de servicios básicos y el terrorismo de Estado que estos tipos tienen. La información real es un tabú para el régimen. Desde hace más de un año no se publican cifras oficiales, pero analistas alertan que el país podría volver a cerrar 2025 con una inflación de 3 dígitos y con una moneda nacional completamente irrelevante en las transacciones cotidianas. Y a pesar del maquillaje oficial, la sensación en la calle es clara. El bolívar ya no compra ni una cebolla. Y para cerrar, la cosa se está poniendo color de hormiga al guerrillero en Colombia, porque el Congreso de ese país se declara en sesión permanente y los 8 partidos no reconocen a Gustavo Petro para que presida la Comisión de Garantías Electorales. Acuden al Procurador General para que active esa comisión y a esa sí asistirán. Además, le van a pedir al director de la policía que lidere el Plan Democracia y no la UNP, de la cual hablamos hace 2 días. Y al Contralor le solicitarán que revise cada contrato por parte del Estado si hay contratos a través de RTBC, la entidad estatal que gestiona la radio y la televisión pública. Y además piden llamar al presidente del CNE y al registrador para que no se convoquen a la consulta popular. Y mientras ese revuelo pasa en el Poder Legislativo, la precandidata a la presidencia, Vicky Dávila, denuncia lo siguiente. Quiero informar a los colombianos. En las últimas horas tuve comunicación con un militar activo de inteligencia. Me advirtió que alias Mordisco ordenó el atentado al precandidato Miguel Uribe y que se trata de un plan terrorista que incluye atacarnos a María Fernanda Cabal y a mí. La misión la estaría ejecutando alias Pelo o alias El Grande de las disidencias de las FARC. Dejo esta constancia. Y es que adicionalmente ha dicho en su cuenta de X, el Centro Democrático informa a la Fiscalía que circula versión de que hay $8 millones para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y contra mi persona. Colombia, señores, entrando en una espiral que esperemos no ocurra, porque de esto se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Pero el video de hoy sí ha llegado a su fin.
Suscribirte, comentar y darle like a los videos y además compartirlo con los tuyos es gratis y es una excelente manera de que nos sigas ayudando. Es sencillo, porque los botones están todos aquí abajo. Sigamos creando comunidad porque mientras más seamos en este espacio, más lejos llegará nuestra voz. Y ustedes saben que siempre ando allí, en los comentarios, respondiendo, dando la batalla. Libertad o nada, señores, hoy más que nunca. Esto es